Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade y hoy tenemos con nosotros a Úrsula. Esta figura fue sacada a la venta por Disney Store el 20 de octubre de 2020. Dándole un primer vistazo a la caja, podemos contemplar en su primera cara un sketch o el dibujo animado de Úrsula realizado por Steve Thompson especialmente para esta colección. En el lado izquierdo encontramos el logo de la línea Designer Collection con la máscara de Úrsula específicamente en boceto. En la parte lateral de la caja encontramos las manchas tornasol que continúan con el diseño y asimismo encontramos el nombre de Úrsula con el mismo efecto tornasol para abajo. En la parte posterior de la caja encontramos en la cima el logo de la Midnight Masquerade Series y de para abajo vamos a ver el dibujo de Úrsula animado, claramente con el diseño de vestuario que contempla esta serie de colección. En la parte de abajo encontramos la breve descripción de la Midnight Masquerade Series para cada personaje. Asimismo, regresamos a la parte lateral de la caja donde podemos ver el diseño tornasol que nos trae de vuelta a la primera cara, donde podemos ver de nuevo a Úrsula. Ahora, miremosla más de cerca. Al sacarla de la caja nos damos cuenta que ella también viene con un certificado de autenticidad. En este caso, vemos que fueron producidas 5.100 muñecas alrededor del mundo. En este caso tengo la 3.277. Y en el otro costado del certificado encontramos la misma descripción que en la primera cara, pero en francés. Fuera de la caja, podemos encontrar una apreciación de esta figura mucho más cercana. Desde la parte superior donde vemos el logo de la colección, hasta un paneo general hacia abajo donde podemos encontrar cada pequeño brillo y cada bordado que hace especial esta figura. Comenzando por la parte superior encontramos el nuevo molde para la cara de Úrsula que elaboraron especialmente para esta serie. También podemos ver que se realizó un buen trabajo de pintura en su rostro, aparte de sus altas pestañas de color negro, y encontramos a sus dos anguilas, Jetsam y Flotsam, aquí donde se puede apreciar su esqueleto de color verde, morado, un poco brillante, pero al mismo tiempo le da un toque muy específico a lo que es esta villana. Al igual que algunas otras figuras de la línea de diseñador, Úrsula tiene su cabello un poco rígido por sustancias químicas que le ayudan a mantener su forma, especialmente por ser un cabello que está formado hacia arriba con ondulaciones blanco y de color gris. De igual forma, podemos contemplar que Úrsula en sus dos orejas luce unos bonitos aretes de color morado que también brillan como si fuesen piedras reales. Se puede contemplar más de cerca. Comenzando por su vestido, podemos encontrar que en la parte superior tiene una textura muy distinta, similar a las escamas. Bajando encontramos un bordado de color morado en una textura de cuero y también podemos contemplar que todo su cuerpo está bien relleno. Se puede también tocar que es un plush o un relleno en el cuerpo, no es específicamente duro como en la parte superior, sino también le da un efecto de realismo y más cercano a la película. También podemos contemplar el doble faz de la parte inferior de su vestido, donde también se encuentra la textura de escamas en textura de cuero. Al mismo tiempo, cuando nos acercamos para ver sus tentáculos, podemos ver la doble tela que tiene, tanto en la parte superior que es negra como en la parte inferior que es de color violeta. También están rellenos para darle cierto realismo y facilidad maleable. Detrás del vestido de Úrsula podemos ver que también tiene los demás tentáculos propios del cuerpo de un octópodo. Acá encontramos uno y en la parte frontal no es difícil encontrar el otro, donde podemos también ver que cumple con el patrón doble faz, donde la primera parte es de color negra y la parte trasera es de color violeta. También podemos ver que a este tentáculo está atada una corona, específicamente la corona del rey Teritón,
como símbolo de victoria sobre el rey de Atlántida. Igualmente, atada al cinturón del vestido, encontramos una serie de tentáculos o de boas que le dan un toque místico y propiamente acuático al look de Úrsula. Acá encontramos dos tipos de tela, translúcidas de color azul, otras de color violeta. Unas se caracterizan por tener brillos. Esto nos ayuda a recordar mucho el agua o tal vez la decoración de la guarida propia de Úrsula. Si miramos un poco más adentro, podemos encontrar el soporte de muñeca que tiene Úrsula, y al ser un cuerpo que la mitad de ella viene un plush, no podemos ver sus piernas, solo el soporte y detrás sus tentáculos. De igual forma, encontramos que Úrsula en sus brazos luce un par de bonitas mallas de color negra que hacen buen juego con su vestido. También aquí encontramos el nuevo molde elaborado especialmente para sus brazos y manos. Podemos decir que no están nada mal, hacen un buen juego con su cuerpo y le da un poco de realismo cambiando de pose. Lo mismo podemos encontrar acá en su otro brazo, donde la malla negra continúa y el molde de su mano cambia, especialmente para que sostenga su máscara. En la máscara podemos notar un detalle, es Vanessa cuando Úrsula se vuelve humana. En ella encontramos que está rodeada por una serie de tentáculos, donde podemos ver que se mezcla, haciendo un efecto como si fuese el cabello de Vanessa. También en su cara podemos notar que hay un diamante en su frente, un bonito detalle por cierto, y también a medida que bajamos encontramos en la parte de atrás un par de lazos de color negro que hacen un efecto muy bonito para poder amarrársela detrás en la cara de Úrsula. Si hacemos un acercamiento, podemos ver en la parte de atrás cómo las anguilas están reposadas sobre la espalda de Úrsula con un soporte especial para que incluso fuera de la caja, este efecto de anguilas volando en el aire sobre su cabeza no se pierda. Esto auténticamente le da un bonito efecto, pues sus mejores amigos o sirvientes nunca se van de su lado. No sobra decir que Úrsula ha sido una villana muy bien apreciada por los fans Disney a lo largo de los años. Sin embargo, podemos decir que esta figura no es la excepción cuando se ha hecho una figura de Úrsula en una serie de muñecas, pues ha sido muy bien recibida por la comunidad de coleccionistas. Es indudable que para mantener su valor completo es mucho mejor mantenerla en su caja, tal como los artistas Disney la imaginaron llegando sin invitación a un baile. Esto permite que se aprecie su valor completo. Finalmente, se puede concluir que esta es una gran adición a la serie de máscaras de medianoche que Disney Store ha decidido hacer. Por eso, continuaremos viendo los otros personajes de esta serie de máscaras en futuros videos. Así, para no perderte las últimas notificaciones sobre la serie Midnight Masquerade de la Designer Collection o de otras series de colección que van a pasar por nuestro canal, te invito a que te suscribas, le des like a los videos, los compartas y también puedes seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook para que nos ayudes a decidir qué series de la Designer Collection han sido las mejores. Allí podrás interactuar con nosotros y verás el futuro contenido que estará pasando por nuestro canal en YouTube. Vuelve con nosotros a The Collector's Corner para ver las futuras series de colección y los últimos reviews sobre lo último en coleccionistas. Nos vemos pronto.